Seguimos hablando del servicio, ¿cierto? ¿Me puedo sentar, cierto? Sí. La idea era sentarme y estar más cerca, más que... Ya. Usted recibió un papelito. ¿Quién no tiene papelito? Saludo a los que no he saludado, a los que estaban en el Zoom, ¿cierto? Saludo al Alexander ahí, a la Darling que no lo había saludado. ¿A quién más no ha saludado? El Blanca, bienvenida Blanca, no nos había saludado. No lean la pregunta, eso es lo primero. No lean la pregunta. No lean la pregunta. Y lo primero, sí, pero ya la leyeron algunos, curiosamente. Ah, la Teresita la que Solamente que, póngame atención, no lea la pregunta, porque la vamos a ocupar al final. Lo que pasa es que la pregunta no se va a entender sin el tema. Por eso, pero escúcheme, tranquilo. Paciencia. Vino a relajarse en este lugar. Fuera ansiedad. Oye, relájese, tranquilo. Si la ansiedad llega a tu corazón, ya. Va a mirar el número de la pregunta, eso sí, y se va a asociar tal como dice ese esquema. Es decir, el que tiene la pregunta 1 se va a asociar con el que tiene la pregunta 2. Esto fue de la NASA, la organización que tuvimos. Ya, pero después va a entender por qué. ¿No? Entonces, si tiene la pregunta 1, busque el que tiene el 2. El que tiene el 3, busca el 4 y el 5 el 6. Ahora sí, póngase ansioso y ya, tiene que ser rápido. Busque. Porque así vamos a seguir trabajando. La gente del Zoom, en la gente del Zoom les vamos a mandar las preguntas y va a elegir un par de preguntas, ¿ya? Pero las va a elegir al final la gente del Zoom, así que ¿cuánta gente hay en el Zoom? Para ahora. ¿Todos están bien? ¿Qué pregunta tiene la 4? Falta un 3 allá. Falta un 3 para la Darling, que tiene 3. ¿Qué pregunta te tocó? El 5. Le falta un 6 acá. Pero la idea es que sean parejas, ¿ya? En parejas, idealmente. ¿Cuántos hay en el Zoom? Ya hay 3. Bueno, en el Zoom van a hacer el taller de A3, ya. Idealmente de 2, ¿ya? Solamente en el Zoom le vamos a dejar que sean de 3. ¿Ya? Ya. ¿Todos están en parejas acá en el salón? Klaus, ¿qué? Falta un 3. Haz luego la Darling y le pasamos una 3. Pásale una 3 a la Darling o a la Klaus. El Alexander tiene un pan. Tiene un pan en la mano. Falta un 5 para el Alexander. ¿Con el Rodrigo? ¿Cuánto te tocó? Con el Rodrigo. ¿Qué número te tocó? Ahí tenés, es que están los controles. Lo que pasa es que necesita Rodrigo. Entonces consíguete un 4, tú. Pásale un 4 al Alexander, por favor. Eso, ahí, eso. 3, 4, allá le pasan. Ahí está, ya quedan. Ya. Todos tienen 1, 2. 1, 2. ¿Qué tiene 1, 2? 1, 2. 3, 4. 3, 4. 5, 6. Ya, ya. No se preocupen los del Zoom, porque ahora vamos a hacer la primera parte del taller, ¿ya? Luego vamos a volver a esas preguntas. Guarda el papelito. Guarda el papelito, ya. Guarda el papelito. Por favor. Ahora les voy a decir, tranquilo. La ansiedad. Ya. El taller se trata de quedarse quieto, no decir nada. Sería 1, 3 congelado. Ya. Peor. Vamos a ver si resulta. Ahí estoy. Ya. Quiero que converse con su partner de pregunta. ¿Qué cargas, pesos, aflicciones, frustraciones trae hoy y ha cargado ya por un tiempo? Así. ¿No querían hablar? Ya, pues hablen. ¿No querían hablar? Lo mismo, por favor, en el Zoom, por favor, compartan esto, conversen esto, ¿ya?
¿Qué cargas, pesos, aflicciones, frustraciones? O sea, ¿cómo llega a esta reunión con cargas, pesos, aflicciones, lucha? Oye, ¿querían hablar y ahora no quieren hablar? ¿Ah? Ah, Cora. Ya. Vamos, por favor. Ya, hablemos. ¿Qué luchas, aflicciones? Tomemos unos minutitos. No, no es casualidad esta pregunta, ¿ya? Después le voy a explicar por qué. Ya. ¿Qué? 21 kilómetros. Ah. Vamos, vamos, que se puede. Los que vamos a correr la maratón, ya. Ya, esta es más lúdica para que se relaje. Segunda pregunta. En un minuto cada uno, comparta. ¿Qué haría si le quedaran 12 horas de vida? ¿Qué haría? Ya, con su equipo, con la persona que le tocó, el siguiente punto es, ya no se complique, ya, no lo voy a complicar, que por favor tome su Biblia y lea Juan 13 del 1 al 15. Ya, lean juntos. Leamos juntos. Juan 13 del 1 al 5. Entonces con su equipo, por la persona que le tocó, y en el Zoom, 13 del 1 al 15. ¿Qué dije? ¿Del 5? 13, 1 al 15. Juan 13 del 1 al 15. Entonces, qué importante es ver en las prioridades de Jesús cómo teniendo muchas cosas que decir Jesús antes de morir, teniendo muchas cosas que hacer, decide hacer este acto noble de lavar los pies de los discípulos, enseñándoles una noción, enseñándoles un acto que es tremendamente profundo, aunque no lo parezca. De hecho, cuando nosotros escuchábamos esta meditación, la tomamos prestada, ni siquiera es nuestra, sino que alguien nos exhortó con esto y esto tiene una profundidad para llevarnos a entender que Jesús sirvió hasta el último al ser humano. Por eso leíamos el pasaje de Filipenses, que él se humilló y murió la muerte de cruz. Entonces dice que ya era, en el versículo 1, era la última hora, iba a pasar al Padre, ¿cierto? Y ustedes rescataron varias cosas que tienen que ver con esto, ¿cierto? Que tiene que ver con la identidad, cómo él pudo priorizar y enseñar el servicio hasta el final a los discípulos, dejando un legado. Es decir, no le dejó un testamento en lo material, no le dejó una gran enseñanza, sino que les dejó un legado de servicio y era lo que tenían que hacer los unos por los otros. Esto tenían que hacer, esto tenían que perpetuar y servir los unos a los otros. Entonces, vamos a ver puntos muy cortitos en honor al tiempo, pero dice en el versículo 1 que Jesús enseña el servicio como un legado, ¿ya? Dice el versículo que antes de la fiesta de la Pascua, antes que se comiera la Pascua, porque vamos a explicar por qué se lavaban los pies, porque había una costumbre cultural, pero tenía un profundo significado, dice que Jesús ya sabía que su hora había llegado, él ya sabía, el Jesús vino a la tierra pensando que él tenía que ser sacrificado. Él iba a morir, era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Su destino era ese, no tenía otra noción de vida. ¿Ya? Él, por morir, por satisfacer las demandas de la ley de Dios, por ofrecerse como sacrificio, él sabía que tenía que morir. Por lo tanto, esta hora que estaba llegando era la hora crucial para él. Y dice, antes que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense que es importante que Jesús escogió un grupo de 12, ¿cierto? Para que conocieran que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice que Él no se desligó en los últimos momentos cruciales de dejar el mundo, sino que hasta el fin estuvo con ellos y perpetuó ese legado con ellos, estando con ellos, es decir, aún con su angustia, aún lo que estaba viviendo, no dejó de amarlos y de servirlos. Y eso es muy importante, para él era sumamente importante que ellos pudieran reflejar quién era él como persona en cuanto al servicio, pero que pudieran tomar este legado de servicio ellos también y que pudieran verlo hasta el último momento. Entonces dice que
Estaban en el mundo, los amó hasta el fin y les dejó un legado, ¿ya? En ese contexto. El segundo punto dice que Jesús sirvió en medio del conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Aquí lo dijeron, ¿cierto? ¿Cuál era el conflicto acá en este versículo 2? Que había un traicionero, había un traidor. Entonces imagínense que cualquier cosa que él podría... ¿Usted ha estado en alguna parte con un traidor alguna vez? Qué terrible, porque uno sabe, no sabe qué decir, no sabe qué hacer. ¿Me explico? Que uno no sabe cómo hacer, qué cosas le puede tomar en contra, qué tremendo. Por lo tanto, la situación era un conflicto para Jesús, porque había un traidor. Y dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este hombre lo iba a entregar. Entonces, imagínense lo que significaba el peso de saber que iba a morir. Segundo, que tenía un grupo que amar, que tenía la intención de amarlos y servirlos, pero que cualquier cosa que él dijera o hiciera podía ser tomada en su contra porque había un traidor. Qué difícil situación. Pero Jesús dice que él sirve y decide servir en medio del conflicto. Esto nos habla a nosotros porque a veces podemos retrotraernos en situaciones en que en vez de servir, ¿cierto? Nos retrotraemos diciendo, no, porque aquí esto otro, pero es una decisión en servicio, como lo hizo Jesús. Él sirvió en medio del conflicto. Y eso es lo que hizo en el versículo 3, ¿cierto? Eh, dígame, ¿sí? No, no, está bien. Mm. Lo que- No, no, no. No, no, no tiene sentido en el genérico. Tiene, tiene sentido en el genérico diciendo habrá un ser humano, pero tiene un sentido particular porque la pregunta es para mí. Y yo estaría dispuesto a servir como Jesús en ese momento porque el llamado es para mí, porque yo soy el discípulo. Entonces, esto me desafía, Señor, yo estaría dispuesto a dejar ese legado, dejar todo lo que son mis aspiraciones en mi vida por servirte a ti. ¿Me explico? Esto es confrontacional para decir, Señor, yo estoy dispuesto, porque finalmente el cristianismo es eso, pequeños Cristos que quieren hacer lo que Jesús hizo. Y por supuesto que siempre la vida de Cristo es una confrontación para decir, Señor, nos dejaste la vara alta, pero por lo menos aquí estamos, Señor, con lo que tenemos, 5 panes y 2 peces, lo vamos a intentar. El día de mañana, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nos dijeran, como lo hacían con los primeros cristianos? Que o se arrepienten y confiesan que el César es Dios o confiesan que Jesucristo es Dios. Si confesaban que Jesucristo es Dios, los, los mataban. Si nos llegara a confrontar eso, ¿qué haríamos? ¿Cómo serviríamos? ¿Me explico? Yo pienso que esa pregunta la debe contestarse uno respecto a su compromiso con el Señor. Yo no te puedo contestar por el genérico. Yo te puedo contestar por mí. Entonces yo, Señor, esto a mí me confronta para decir, Señor, lo que tú me estás pidiendo, wow. Ah, no, no, no. Si el, si el tema es yo, aquí. Por eso, aquí, yo me sienta a poner esto, cuando yo escuché, digo, Señor, wow. ¿Me explico? Si aquí el tema es uno. ¿Por qué Jesús pudo hacer esto? ¿Por qué pudo exponerse y pudo decidir servir? ¿Alguien lo que decía el grupo? ¿Qué grupo era? ¿12? ¿O eran 12? ¿Cierto? 12A, 12B, 12... Bueno, uno de los 12. A uno de los 12. Ah, ya. Es que Jesús tenía clara su identidad. Sabía que nada tenía que perder en este mundo y mucho que apostar y servir porque su identidad estaba con él, con el Padre. Y sabía que él había salido del Padre y que se le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba.
¿Usted recibió el Espíritu Santo? Yo recibí el Espíritu Santo. Nuestra identidad no está acá en la tierra, está en que somos hechos hijos de Dios por medio de la acción del Espíritu. Por lo tanto, ¿tenemos algo que perder cuando servimos al Señor? Nada, porque ya tenemos una identidad. Por lo tanto, esto nos debe desafiar para decir, Señor, si soy tu hijo, ¿estoy dispuesto a estar en los negocios del Padre hasta el último momento? El Espíritu Santo. Yo pienso que el Espíritu Santo nos capacitará en tiempos bien complejos y bien difíciles, que quizás hemos vivido y vamos a seguir viviendo, para servirle de la forma que Dios quiere que le sirvamos. ¿Ya? Y eso es lo importante, que el Señor nos va a capacitar. Y lo importante es saber que nuestra identidad está en el Señor. Entonces Jesús podía servir de esta manera porque conocía su identidad. Y, em, y Jesús tomó una decisión. Y eso es lo que dice el versículo 4 o 5, que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Para Jesús quizá hubiera sido más fácil diciendo: yo, chiquillos, perdónenme, yo estoy angustiado porque me voy a morir, mejor me voy, me retrotraigo, celebran ustedes la cena, ¿cierto? Porque estoy angustiado. ¿Me explico? Pero para él ese momento, y eso nos enseña también que ningún momento debe ser perdido para servir a otros, porque no sabemos el impacto que podemos ocasionar. Aquí se han escuchado testimonios, lo que contó la Pati, ¿no? La Pati Villaseñor, que cuántas veces nos le fueron a compartir a la universidad, cuántas veces, ¿cierto? Para ella chuta, cuántas veces me vienen a compartir y ella hoy día sirve al Señor a tiempo completo. Yo he escuchado testimonios similares que gente sirviendo en la universidad ha sacado gente de intentos de suicidio. Nunca un momento se debe desperdiciar para servir al Señor. Para ese momento, ese instante para Jesús era importante. Por eso tomó la decisión de servir, porque el servicio es una decisión. No tiene que ver con las circunstancias como el conflicto, y no tiene que ver con otras cosas, sino con entender mi identidad y saber que yo sirvo al Padre por medio de mis talentos, ¿cierto? Y la acción del Espíritu. Entonces Jesús dice que se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cuál es el contexto de esto? No tenemos tiempo para profundizar, pero usted sabe que en aquellos tiempos la gente caminaba por caminos de tierra y el calzado eran sandalias de cuero, ¿cierto? Era bien precario el calzado que se tenía y casi no había transporte. Por lo tanto, ¿cómo cree usted que cuando llegaban a las casas, cómo llegaban los pies? ¿Y cómo se tendrían los pies si tenían que caminar tanto? Con callos, sí, es verdad, callos, juanetes, todo. ¿Usted ha andado en el verano, ¿cierto? En el campo con hawaiana? ¿Nunca? ¿Cierto? Los pies negros, ¿cierto? Y después la noche uno se bañaba. Ese era el clásico. Es un poco la analogía de lo que pasaba. La gente llegaba, por lo tanto, de los transportes, de las caminatas, llegaba a las casas y por eso era muy bien visto que el hospedador pudiera tener a alguien que les lavara los pies. Porque la gente venía cansada, venía con los pies sucios, venía quizás con los pies adoloridos, quizás con sudor, quizás con sangre, porque a lo mejor se le formaron callos. Por lo tanto, imagínense qué reposo y qué descanso que le lavaran los pies. Ahora, la persona que generalmente lavaba los pies era un siervo, era un esclavo. ¿Qué le está enseñando el Señor a ellos? A servir. Él se hizo esclavo. Y eso lo dice más adelante, casi al final. Siendo yo Señor de ustedes, tomé el ejemplo y me hice como un siervo. Por lo tanto, cuando los discípulos vieron eso, por eso Pedro le dice: Señor, tú no me puedes lavar los pies. Claro, porque te está humillando, no voy a permitir. Y por eso el Señor: tú no entiendes lo que yo te voy a hacer. Yo te estoy sirviendo, porque soy el Hijo de Dios. Lo que dice Filipenses 2, que el Señor tomó forma de hombre, se hizo igual a nosotros, pero no solamente se hizo igual, sino que fue más abajo y se humilló tomando forma de siervo, de esclavo. Y por eso pudo tomar la cruz. Por eso no entendemos a veces qué significa el sacrificio de Cristo. ¿Hacia dónde llegó? ¿Cierto? Que tuvo que tomar la forma de siervo para morir por nuestros pecados. Eso les quiso enseñar a los discípulos. Estaban tomando la forma de un esclavo en este pasaje. Estuvo dispuesto a hacerlo.
Y esto es fuerte y es confrontacional. Entonces, em, los pies, ¿cómo llegaban los pies de la gente? Con mugre, con sudor, con dolor, quizá con callos, ¿es cierto? Desgastados, ¿ya? Ahora, llevándolo a la realidad de hoy. Hoy día no es necesario que nos quitemos los zapatos porque todos tenemos zapatos bonitos. Me regaló mi esposa. Siempre mi esposa se preocupa, ¿cierto? ¿Sí o no? A lo mejor no nos lavamos los pies de esa forma. Pero fíjese que la primera pregunta que hicimos tiene que ver con eso. Que quizás no es el cansancio, en el polvo pegado en las plantas de los pies. Pero el transitar en la vida genera cansancio, genera polvo, genera sudor a veces, el transitar en la vida, el caminar. Fíjese que interesante porque los pies es la única parte, es curioso eso, y eso lo analizábamos, que es la única parte que está en contacto con la tierra. ¿Mm? Y si lo llevamos quizá a la aplicación espiritual, es lo único que está en contacto con las situaciones del mundo, las situaciones, las dificultades. Con nuestros pies visitamos las casas de los parientes enfermos, con los pies estamos en el trabajo donde hay gente que quizás es complicado, que está sufriendo situaciones delicadas, en fin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces sí, donde hemos andado y donde hemos estado y lo que estamos viviendo se cansa, no con quizá con el polvo físico, pero hay el polvo del dolor quizás, el polvo de la frustración, el sudor del dolor, de los dolores que vivimos día a día. ¿Me explico? Entonces sí, sí. Cementerios, hospitales. Entonces, fíjese que a veces podemos tener tremendas experiencias con Dios. Y por eso venimos al distrito. Yo creo que salimos descansados aquí, po, porque aquí se nos lavan los pies, po, ¿cierto? Pero salimos afuera y perdemos, ¿cierto? Muchas veces y nos cargamos, pareciera que nos ensuciamos con el caminar del día a día. Ni siquiera es porque quizás pecamos a veces, sí, a veces pecamos, y bueno, tenemos la restauración en Cristo Jesús, pero a veces el andar por el mundo, el transitar por el mundo, ¿cierto? Se carga con el dolor del día a día, la frustración, ¿cierto? El polvo de lo que hemos vivido. ¿Me explico? Por lo tanto, necesitamos lavarnos los pies. Por eso dice en este versículo al final, con esto ya ir terminando. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, qué bueno es saber que yo puedo ir a la presencia de Dios, que puedo tener comunión con el Señor, puedo tener esa intimidad con Dios a través de la oración, para que el Señor me lave los pies y me saque la mugre de la frustración, me saque el dolor, ¿cierto? Quizás del luto, la sangre del día a día, ¿cierto? En la analogía que pongo del caminar. ¿Me explico? El primero que me lava los pies es el Señor a mí. Pero no solamente eso, sino que dice que a la vez que me lava el Señor y yo tengo intimidad y puedo tener intimidad para que el Señor saque las cargas de mi vida, dice que nosotros, y es una responsabilidad, lavarnos también los pies los unos a los otros. ¿Saben lo que hicieron cuando conversaron entre ustedes? ¿Se lavaron? Se lavaron los pies. ¿Se sienten más descansados cuando conversó? Claro, esta es una forma de lavar los pies. Y se va a llevar de tarea orar por la otra persona que le tocó para lavarle los pies. ¿Sí o no? Y esto es el hecho de decirse, estoy contigo, te ayudo, te ministro. Porque dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora saque sus preguntas. Ahora sí vamos a leer. Entonces tenemos 5 minutitos, no más que eso para que oremos. La pregunta uno con la pregunta 2 están ligadas. Tienen que ver con el grupo ahora. Ya nos hemos lavado los pies, ¿cierto? Aquí entre nosotros con su pareja, pero vamos a lavar los pies del grupo del VIPEC. Entonces usted va a tomar la pregunta uno y 2, ¿ya? La va a conversar. Y la pregunta 3 y 4 también están ligadas, tienen que ver con el grupo. Y las van a compartir aplicando lo que hemos hecho ahora. ¿Estamos bien? 5 minutitos entonces para ir cerrando. Tenemos una segunda parte de este taller. Ya. Gracias, Señor. Vamos a orar. ¿Ya? Ahí en oración, usted clame por esta necesidad que vio en el ministerio. Quizá hay personas que usted ha visto y el Espíritu Santo le ha hablado que tienen necesidad. Clame al Señor.
Clame al Señor por necesidades que hay en este grupo, personas que tienen necesidad. Esta oración Dios la escucha y es la forma de lavarnos los pies los unos a los otros. Si hay algún compromiso, hay algo que el Señor esté poniendo a hacer por otras personas, eso es tomar la decisión, así como el Señor tomó el ledrillo, tomó la toalla y lavó los pies. A lo mejor hay cosas y decisiones que usted tiene que tomar por este ministerio, pero también por la iglesia, de servir, porque el Señor nos sirvió y nos enseñó, y así debemos hacer, lavarnos los pies. Hay decisiones que hay que tomar y tiene que va más allá del conflicto. ¿A quién debemos lavar los pies? Quizás en nuestro trabajo, quizás en este ministerio. Te agradecemos, Señor, por confrontarnos y enseñarnos que tus principios se superponen a cualquier situación que podamos vivir, porque tú eres el Hijo de Dios y nos enseñas a entender que somos hijos tuyos, que ninguno puede sentirse desvalido en este lugar porque todos tenemos aquí al Espíritu Santo. Y tú nos haces experimentar esa paternidad y podemos estar seguros de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y por eso podemos servir, Señor, tomar la decisión. Que no servimos para ganar algo en esta tierra, sino porque somos tus hijos. Y en los negocios del Padre nos es necesario estar. Ore y póngase de acuerdo por la persona que le tocó en este día en el grupo, ese partner de los números que le tocó. Ore, bendígale, lave los pies de la frustración, de lo que ha llegado. Bendígalo, bendígala. Ore por esa carga y comprométase a orar por esa carga, por esa aflicción. Lave los pies de esa persona, que usted sea un bálsamo, sea refrigerio, que pueda lavar los pies, sacar el sudor, sacar la mugre de los pies de esa persona, del cansancio que ha acarreado en la vida. Señor, comprométase en oración diciendo, Señor, ayúdame a lavar los pies, quizás de mis compañeros de ministerio, a usted que está en el Zoom también, las personas con las que puedo hablar, comprométase a llevar esa carga, porque esto es la unidad, porque un cuerpo desmembrado no puede avanzar, Señor, somos la unidad de la iglesia, y tú nos quieres preocupados los unos por los otros, que de estos grupos puedan salir compañeros de oración, decirle la otra semana, vamos a tomar este compromiso, yo te voy a preguntar cómo estás con esta situación y me comprometo a orar por ti. Me comprometo a preguntarte, a llevarte en oración, a lavarte los pies. Señor, enséñanos. Primero acá en la iglesia. Enséñanos, Señor, a llevar las cargas los unos con los otros, Señor. Enséñanos, Señor, porque tú nos amaste primero. Pídele fuerzas del cielo si a veces usted está cansado o cansada. Diga al Espíritu Santo, renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas para servirte a ti primero. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que podamos aprender. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo, renueva mis fuerzas. Hazme experimentar el amor del Padre para seguir adelante en las situaciones, en las aflicciones que estoy viviendo. Señor, y en esas aflicciones, en esos conflictos, decidir servir a otros, Señor. A pesar de lo que esté viviendo yo, como tú superaste esta situación, Señor, en la noche antes de ir a morir, Señor, como última voluntad, Señor, como última herencia, le dejaste a los discípulos el servicio, Señor, porque tú los amaste. El servicio es por amor, es tomar una decisión de amar al prójimo como a uno mismo. Lo que a nosotros nos gustaría que hicieran por mí, hacerlo por otros. Señor, enséñanos a correr la milla extra. Enséñanos, aún en el conflicto, a tomar decisiones de servicio. Señor, aún en nuestra familia compleja, en nuestro trabajo complejo, que podamos servirte por amor a ti, Señor, por saber quiénes somos, porque tenemos un destino eterno, Señor, y porque tú nos enseñaste a servir en medio del conflicto. Gracias, Jesús, que queremos orarte también por la ofrenda, Señor, para que tú la multipliques, que podamos usar la ofrenda, Señor, para sembrar muchas células, para financiar, Señor, la gran comisión, Padre, te lo pedimos para que esta ofrenda sea usada para la promulgación del Evangelio, Señor, la proclamación del Evangelio, que muchos escuchen, Dios, que pueda servir para abrir muchas células, Señor, para que muchos sean servidos, para que conozcan al Hijo de Dios. Es nuestro único fin, Señor, que tu nombre sea conocido. Multiplícala tú en el nombre de Jesús. Y gracias por este tiempo y bendice a cada uno, las familias que representamos. Bendícenos tú y que podamos servirte siempre con corazón sincero.
te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.